Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida al ciclo Países, aprovechamiento de los acuerdos y herramientas de la LADI. Agradecemos a los presentes que si la conexión de internet se les tornara inestable, apagará la transmisión del video. Les informamos que esta sesión está siendo transmitida por el canal de YouTube de la Secretaría General de la LADI. Para la apertura de este ciclo, contamos con la presencia del Secretario General de la LADI, doctor Sergio Abreu, con Juan Carlos Benjamín Blanco, viceministro de Comercio Exterior e Integración, con el embajador Esteban Elmer Catarina Mamani, embajador representante permanente de Bolivia ante la LADI, con la subsecretaria Mónica Martínez, el subsecretario Ney Fernández y funcionarios de la representación de Bolivia. Para la apertura de este ciclo, le vamos a dar la palabra al embajador Esteban Elmer Catarina Mamani. Adelante, embajador. Muchas gracias, estimado secretario, subsecretarios, la familia LADI, estimado viceministro Benjamín Blanco, a la familia del viceministro de Comercio Exterior de Bolivia, nuestra Cancillería, bueno, por parte de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Realmente agradecemos este apoyo una vez más, lo coordinamos siempre con nuestro canciller Rogelio Maita, esta oportunidad de los ciclos países que hemos estado trabajando. En ese sentido, yo debo agradecer a todo su equipo, estimado secretario general, de la manera que se ha estado coordinando. Yo ante todo simplemente brindar un saludo cordial a nuestra autoridad, en este caso al viceministro Benjamín Blanco, y agradecerles y bueno, esperamos que nos vaya bien. Creo que de alguna manera, como lo dijo muy bien nuestro presidente Luis Arce Catacora, en estos momentos hay un paraguas importante, que es una economía estable y como muy bien lo dijo, una de las prioridades que sostuvo la vicepresidenta del Fondo Monetario Internacional es tener una inflación la más baja posible. Y en ese sentido, en términos macroeconómicos, yo debo manifestar que Bolivia, desde hace más de un año, desde que hemos retornado a la democracia, nuestro presidente, nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo ha logrado batir récord. En tal sentido, en la región debe ser una de las inflaciones más bajas que tenemos. Estamos iniciando la nueva era de la industrialización a través del litio, del hierro, las tierras raras y evidentemente también el modelo de sustitución de importaciones y un fortalecimiento a las grandes, pequeñas y medianas empresas también va en esa línea. En tal sentido, simplemente, en general, a los empresarios, al público en general que se ha conectado, con mayor detalle, lo dirá nuestro viceministro Benjamín Blanco, y reitero el saludo cordial a todo el equipo de la LADI, estimado secretario general. Muchas gracias. Ahora sí, secretario. Embajador, muchas gracias por sus palabras. Ahora sí, secretario general, le damos la palabra. Adelante. Muchas gracias. En el día de hoy tengo el honor de dar la apertura para el ciclo País 2023 dedicado a Bolivia. Saludo especialmente a las autoridades del gobierno de Bolivia que me acompañan en el día de hoy, al embajador Esteban Elmer Catarina Mamani, representante permanente de Bolivia ante LADI, al señor Benjamín Blanco, viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, al señor Marco Antonio Romay Hochkofler, jefe de la Unidad de Acceso a Mercados e Inteligencia Comercial, a los señores representantes, a la señora representante alterna de Bolivia, a los señores secretarios adjuntos, a los funcionarios de ALADI, y a todos los que de alguna manera han venido acompañando este proyecto de ciclo países para el año 2023, que es parte de nuestro programa de trabajos y que aprobado por los 13 países, que son una nueva expresión del acercamiento del acceso al mercado en función precisamente de los mecanismos, los instrumentos y las preferencias que son parte también de las concesiones realizadas. Este ciclo país capacitó en el año 2022, el ciclo países capacitó a las pymes de cada país, en la que en las nuevas herramientas digitales de la plataforma Pymes Latinas Grandes Negocios han sido un elemento fundamental. El elemento central que la ALADI y la Secretaría General ha impulsado está vinculado al círculo virtuoso, de donde no hay comercio, no hay empleo, donde no hay empleo, no hay paz social. Y el primer elemento que debemos tener en cuenta es que la integración tiene como
requisito más importante el fortalecer y aumentar el comercio intrarregional sin perjuicio de los modelos de inserción externa que pueden estar proyectados en cada país. El 99% del tejido empresarial de la región representa además el 67% del empleo en la región. Como ustedes saben, es un tejido social que además ha tenido un enorme impacto como consecuencia de la pandemia, que ha afectado nada menos que a unos 30 millones de puestos de trabajo en la región. Y en esta segunda edición del Ciclo País está dedicado a analizar, esto es muy importante para las autoridades de cada país, en este caso para las autoridades de Bolivia, analizar cómo puede lograr cada país un mejor aprovechamiento de las herramientas y los acuerdos de la LADI. Tenemos grandes desafíos, en particular porque nuestro comercio intrarregional no supera el 12%, que como ustedes saben, comparado con el porcentaje que intrarregión o intramercado común en el caso de Europa es más del 62%, 63%, y en Asia del 52%. En el caso particular de Bolivia, sus importaciones intrarregionales llegan al 2.7% y sus exportaciones intrarregionales al 3.5%, según el informe de Comercio Exterior Global del año 2022 que ha elaborado la Secretaría General. Mejorar los datos del comercio intrarregional son el desafío que les planteaba y que planteamos todos como un elemento determinante y clave para decir que la integración tiene un camino de crecimiento y de encuentro frente al gran desafío de la desigualdad de nuestro continente. La desigual más importante del mundo es en la región donde tenemos esa brecha social que definir. Desde ese día de hoy, el equipo de funcionarios de la LADI ha realizado un trabajo muy importante, con mucha dedicación y mucha profesionalidad. Así que se presentarán 3 herramientas que se suman a los instrumentos para promover el comercio y la inversión. El primero ilustra el potencial que representa la red de acuerdos de la ALADI. El segundo muestra de qué manera Bolivia está aprovechando las preferencias que se derivan precisamente de esta red de acuerdos. Y el tercero, que es un elemento adicional y novedoso, es un estudio realizado por la Secretaría General de una matriz de empalme que identifica la demanda no atendida regionalmente respecto de productos bolivianos de probada competitividad a nivel mundial, en la que Bolivia podría poner su atención y su estrategia para satisfacerla. Durante el presente ejercicio conoceremos las herramientas que la LADI pone a disposición de los agentes económicos. Específicamente en el caso de Bolivia, nos referimos a las fichas descriptivas de 8 acuerdos en los que participa, así como la información que surge de ellos relevante para 247 partidas arancelarias de su oferta exportable. Todas las relaciones bilaterales de Bolivia con los países miembros de la LADI están amparados por este acuerdo. Y esta profunda red de acuerdos permite que 9 de cada 10 productos bolivianos accedan con preferencia a los mercados de la región, pagando la mitad de aranceles que otros competidores comerciales. Por tanto, además, existe un espacio de mejora para el aprovechamiento de estas oportunidades, ya que del total de los productos con preferencia, Bolivia solo utiliza un 2-3%, lo que demuestra el gran potencial que tiene a su favor para aumentar la diversificación de los mercados y obviamente el incremento del comercio intrarregional. Espero también que las empresas bolivianas puedan aprovechar esta ocasión del Ciclo País para hacer uso de las herramientas digitales que hemos desarrollado durante estos 3 años,
como está registrado en el informe que brindamos al Consejo de Ministros y en particular al Comité de Representantes. Herramientas gratuitas que incluyen acceso a mercado, conexión empresarial y que están todas destinadas a ser amigables y ponerse a disposición de todos aquellos que tienen obviamente dificultades y que son en particular las pequeñas microempresas de la región. En este caso, las de Bolivia, que van a ver este tipo de oportunidad y de instrumentos puestos a su disposición. Quiero resaltar, sí, que los ciclopaíses siguen constituyendo, y vamos a impulsarlo cada día más, una oportunidad para interactuar con entidades nacionales de promoción comercial, con desarrollo económico y apoyo a las confederaciones de pymes, a las micro, pequeñas y medianas empresas, para que puedan utilizar las herramientas digitales existentes, la capacitación que se le brinda a los empresarios y sobre todo que tengamos como resultado un incremento de nuestro comercio regional para que lo que dije al principio pueda tener de alguna manera una expresión real. Más empleo, más inversión, más desarrollo, más inclusión social y más paz social. Yo les deseo el mejor de los éxitos, como venimos haciendo con todos los países. Agradecerle al embajador el esfuerzo y el aporte que nos ha realizado la representación de Bolivia aquí en la ALADI durante este tiempo, y quedo también con la esperanza de que los empresarios sean los verdaderos actores de este esfuerzo que determina un objetivo tan importante como es nada más ni nada menos que el bienestar y la dignidad de los micro y pequeños empresarios que necesitan una inclusión efectiva. Empresarios y empresarias, con las nuevas prioridades que ha establecido la Secretaría General en la equidad de género y en todos aquellos temas en que se ha impulsado las rondas de negociaciones de carácter virtual. Así que yo le deseo el mejor de los éxitos, y el mejor del éxito es que los empresarios se sientan no solo representados, sino que sientan respaldados para poder actuar y poder aumentar el comercio y lograr también su estabilidad desde el punto de vista empresarial. Muchas gracias y espero que tengan el mejor de los éxitos en esta jornada. Muchas gracias por su palabra, secretario general. A continuación, le damos la palabra al viceministro de Comercio Exterior e Integración, Juan Carlos Benjamín Blanco. Adelante, viceministro. ¿Qué tal, hermanas, hermanos? Muy buenos días. Un saludo a todos los que están allá en Montevideo, al secretario general Sergio Abreu, a los subsecretarios, a Ney Fernández, a Mónica Martínez, también a los funcionarios Alejandro Bonilla y a nuestro amigo Sebastián Villano. Un saludo especial a los representantes de las cámaras de exportadores, a los pequeños y medianos productores que se han dado cita a esta exposición que va a hacer la Secretaría General sobre las preferencias comerciales y el grado de aprovechamiento que tiene Bolivia, además de las herramientas que se han diseñado, que se han desarrollado desde la Secretaría General. Desde Bolivia consideramos que poder incrementar el comercio interregional, poder integrar a las pymes, sobre todo en el mercado regional, y poder generar oportunidades de empleo, oportunidades de negocio, debe ser una de las prioridades de nuestros organismos de integración comercial. Consideramos que el mercado regional es uno de los más importantes para Bolivia, en particular por su condición de país injustamente privado de su litoral marítimo. Bolivia ha desarrollado sobre todo su comercio exterior con los países de la región. A diferencia de los otros 12 países de la LADI, Bolivia tiene 47% de sus exportaciones en los mercados regionales y sobre todo en los países vecinos. El mercado de la Comunidad Andina, los 3 países que conforman la Comunidad Andina, se han convertido en el primer destino de exportaciones no tradicionales para Bolivia.
El 97% de lo que exportamos a la comunidad andina corresponden precisamente a productos no tradicionales. El mercado regional es una oportunidad que tiene nuestro país para poder diversificar su producción, poder diversificar su oferta exportable y llegar a mercados que tienen características al menos similares que el nuestro, donde podemos llegar con nuestros productos y no tener que pasar o no tener que cumplir estrictas barreras comerciales, obstáculos técnicos al comercio que imponen los países desarrollados. Es por eso que, como decía, en el caso de Bolivia, a diferencia de todos los demás países, el mercado regional se ha convertido en el más importante. También nuestras importaciones, el 52% de nuestras importaciones provienen precisamente de los mercados que hacen los países de la Asociación Latinoamericana de Integración. Consideramos que el desarrollo de herramientas, de plataformas digitales gratuitas, coadyuvan al exportador, al pequeño productor, a poder encontrar dónde están esos mercados, poder conocer cuáles son las características principales de esos mercados donde podemos llegar con nuestra producción, poder conocer cuáles son las reglas que Bolivia ha venido negociando durante todos estos años de acceso a mercados donde tenemos arancel preferencial, es decir, donde podemos exportar sin pagar aranceles, y además qué requisitos debemos cumplir. Consideramos que las herramientas desarrolladas por la LADI son un buen comienzo para poder convertir a nuestra asociación en una verdadera plataforma de promoción de nuestras exportaciones intrarregionales. Consideramos que además de estos esfuerzos que hace la Secretaría por poder capacitar a los funcionarios, a los productores, a los exportadores, se debe hacer un ejercicio de ida y vuelta, escuchar también cuáles son las necesidades que tienen nuestros productores. Yo he tenido la oportunidad de interactuar mucho con las herramientas de la LADI y creo que poder escuchar cuáles son las recomendaciones o qué es lo que estamos buscando en estas herramientas va a coadyuvar mucho, no solo a no duplicar esfuerzos, ¿no?, en el desarrollo de herramientas informáticas, sino también a tratar de comprender desde nuestros países cómo es que accedemos a la información y qué tipo de información requerimos. Pensamos que esta oportunidad, este ciclo país, puede ser el inicio de un trabajo conjunto bastante importante para poder diseñar nuevas herramientas que nos sirvan también para lo que es el acceso a mercados, para la identificación de barreras no arancelarias, pero sobre todo para poder encontrar nuevas oportunidades, para poder interconectar a nuestros productores con importadores en toda la región y poder crear un sistema que nos permita que nuestros agentes, que nuestros protagonistas del comercio internacional puedan ofrecer sus productos y puedan tener una herramienta de promoción comercial en línea y permanente. Por el lado de todos los compañeros bolivianos, los productores, los empresarios, pedirles que puedan aprovechar este ciclo país Bolivia para poder conocer cuáles son las herramientas que están disponibles, ponernos también a disposición como Viceministerio de Comercio Exterior e Integración para poder coadyuvar en el acceso a mercados, en la promoción comercial. Y bueno, agradecer el espacio que nos da la Asociación Latinoamericana de Integración para poder difundir las herramientas que han sido diseñadas. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro, por sus palabras. Antes de dar comienzo con los paneles previstos para este ciclo, le solicitamos que en caso de tener consultas, realizarlos en el chat. A continuación, pasamos a ofrecer la palabra a los diferentes panelistas previstos para este ciclo. Para hablarnos de las oportunidades y beneficios en los acuerdos comerciales vigentes, le ofrecemos la palabra a Alejandro Bonilla, jefe del Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la LADI. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión de comunicación a través de la cual la LADI quiere poner a disposición de todos los usuarios estas nuevas herramientas que se han generado
con el objetivo de promover, de reponer la presencia de la ALADI, y esto significa los acuerdos, los instrumentos que actualmente tenemos para el desarrollo de las operaciones comerciales, y al mismo tiempo, bueno, pues identificar cuáles son las tareas que desde las diferentes trincheras del comercio internacional, es decir, desde la parte de las empresas, las representaciones industriales, la propia agenda de las instituciones gubernamentales, la asociación, deberíamos de enfocar las baterías para entonces generar una actividad dentro de esta redefinición de la geografía de la producción y la inversión que después de la pandemia está ocurriendo en el mundo. Entonces, la intención de este primer producto se refiere a, bueno, pues aprovechar el momento en el que se están generando estas nuevas definiciones y redefiniciones de las cadenas de valor, de las cadenas de producción, que no solo están actualmente acompañadas de beneficios arancelarios para el caso de bienes, sino que también ahí interviene fuertemente el tema de los servicios. Es decir, tendríamos que poner en consideración y en la balanza y en este análisis que se hace sobre las necesidades de inserción en las cadenas de valor, no solo el tema, repito, de bienes, sino también de todo el expertise y los servicios que cada uno de los países ha desarrollado a lo largo de estas últimas décadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues la región representa alrededor de 600 millones de consumidores, esto es el 7% de la población mundial. Del mismo modo, bueno, pues representa el 5% del PIB global. Entonces, bueno, pues estamos hablando de una zona en la que las capacidades de consumo son muy relevantes para nuestras empresas, sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, bueno, la intención de este primer producto, que se refiere a las fichas descriptivas, vamos a identificar qué son las fichas descriptivas. Si bien nosotros sabemos que desde el inicio de la disponibilidad de información por parte de la Secretaría en medios electrónicos, existen los acuerdos, existen los instrumentos firmados por cada uno de los países. La intención es acercarnos, es hacer un levantamiento de estos instrumentos, pero con una definición, con una normalización de conceptos, identificando elementos de análisis entre cada uno de estos instrumentos. ¿Para qué hacer el análisis en cada uno de estos instrumentos? Bueno, pues para que conozcan las empresas, las cámaras y la institución cuáles son a lo largo de los años las diferencias en los acuerdos que tenemos vigentes registrados en la asociación, y esto definitivamente que generará dos elementos en el mejor de los casos. Uno, el aprovechamiento de las ventajas que se tienen, y otro, identificar los espacios en los que se debería de buscar mejorar las condiciones de acceso de los bienes y los servicios a los mercados. Entonces, estos dos son absolutamente legítimos objetivos y esa es la intención que nosotros queremos provocar. Ese es el elemento que queremos detonar con esta posibilidad de comparar documentos y de conocer en su mayoría el contenido de los mismos. Entonces, estas son las fichas descriptivas. Nosotros, de los más de 100 acuerdos que se tienen en la asociación registrados, lo que hicimos para este ejercicio fue identificar aquellos que como común denominador tienen la existencia de beneficios arancelarios. De estos más de 100 acuerdos, existieron 48 identificados para los fines de este ejercicio. Por lo tanto, a partir del mes de junio, ustedes en la página de la Secretaría de la ALADI van a poder identificar estas fichas descriptivas para los 48 acuerdos que al interior de la región, conformada por las diferentes partes, disponen de beneficios o de preferencias arancelarias. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas fichas? Como ya les mencionaba, en algunos casos será recordar los beneficios que tienen los acuerdos, en otro caso será actualizar la visualización y conocer el detalle de los mismos, y por último provocar la atención. Es lo que me refería a generar entonces el efecto de maximización del uso o bien identificación de agenda para acciones futuras. Entonces, ¿cuáles son los elementos que conforman fundamentalmente las fichas descriptivas? En el caso particular de Bolivia,
partiendo de estos criterios definidos para la elaboración de las fichas, encontramos 8 instrumentos. Aquí ponemos la nómina de apertura de mercado, que es específica para Bolivia. Sin embargo, también existen las otras nóminas de apertura de mercado para los países que en su calidad de país de menor desarrollo económico relativo existen en la región. Y nosotros vamos a encontrar aquí el primer dato que nos debe llamar la atención. Entre el acuerdo NAM 1, que otorga preferencias unilaterales de los países de la membresía ALADI a Bolivia, en el año 1983, y el Acuerdo de Comprensión Económica 66 entre Bolivia y México del 2010, vamos a encontrar al menos 37, ¿cuántos son? Son 27 años de diferencia entre una generación de acuerdos, una generación de disposiciones y la más reciente. Esto lo que significa es que en ese periodo han ocurrido a nivel internacional y como materia, como elemento constitutivo de los acuerdos internacionales, mucha evolución. Entonces, esa es una de las primeros señalamientos que vale la pena identificar, es las diferentes generaciones de acuerdos y con ello las diferentes materias comprendidas en los mismos, lo cual vamos a poder identificar, repito, con una dinámica o con una estructura normalizada de conceptos y de elementos, vamos a poder identificar cuáles son precisamente los beneficios que tiene cada uno de estos instrumentos. Entonces, para este caso de Bolivia tenemos esas fichas descriptivas generadas. ¿Cuáles son las disciplinas básicamente que vamos a encontrar tanto en los elementos o en los acuerdos en donde participa Bolivia o en el total de productos puestos a disposición? Porque esto no solamente se generó para el caso de los acuerdos donde participa Bolivia, sino para todos los que intrarregionalmente están en vigencia. Y vale la pena aquí, bueno, pues hacer nuevamente la llamada de atención en el sentido de estos ejercicios nos van a servir no solo para identificar las posibilidades directas de exportación de cada uno de los países de la ALADI, sino visualizar la red de acuerdos que genera un beneficio potencial en la conformación de cadenas de valor, en la conformación o la complementariedad entre bienes y servicios que nos pondrán como potenciales competidores de relevancia a nivel internacional. Entonces, ¿cuáles son algunas de las disciplinas que vamos a encontrar en los acuerdos? Definitivamente que el tema de comercio de bienes es el hilo conductor. Entonces vamos a encontrar las preferencias arancelarias, vamos a poder identificar elementos destacados y puntuales sobre el tema de reglas de origen. Vamos a poder entonces identificar elementos como si son reglas generales, si son específicas, disciplinas para la posible acumulación, tipos de certificación, en fin, todos los elementos detallados y relevantes en materia de reglas de origen. Algunos instrumentos también cuentan con criterios de salvaguardias, medidas sanitarias y fitosanitarias, prácticas desleales de comercio. Los elementos o los acuerdos que tienen reciente data, también vamos a poder incorporar el tema de servicios y específicamente algunos de ellos contienen puntualmente materias relacionadas con comercio transfronterizo, telecomunicaciones, servicios financieros, entrada temporal, en fin, existe la posibilidad de identificar instrumentos que han sido muy avanzados en materia de definición, en materia de servicios y que definitivamente que no es novedad que este comercio es uno de los que mayor y mejor desempeño ha tenido en las últimas décadas y deberá de formar parte evidentemente de nuestras estrategias de negocio. Otras disciplinas que en materia de comercio vamos a encontrar en las fichas descriptivas es que los acuerdos más recientes también incorporan elementos, bueno, pues de la agenda progresista de muchos de los países que ya han materializado en acuerdos, hablando de normas técnicas, políticas de competencia, propiedad intelectual, comercio electrónico y también destacamos temas laborales, ambientales y de género. Materias que al interior de la asociación llaman la atención, son parte de nuestras agendas de trabajo y que, bueno, pues se promueve que estos elementos sean incorporados, sean tratados y discutidos
nuestros foros de tal manera de estar a la vanguardia en materia de instrumentos comerciales. Entonces, siendo así, un elemento que también vamos a identificar en cada una de estas fichas y que para nosotros representa una manera de medir cuáles son las capacidades que tienen cada uno de los instrumentos para poder explotarse. Por ejemplo, es el caso de las preferencias arancelarias en cada uno de los acuerdos. Y aquí estamos ilustrando dos de los acuerdos en los que Bolivia es país beneficiario, y podemos encontrar datos que, por ejemplo, nosotros dividimos para este ejercicio el universo arancelario en 6 grupos de productos, con la intención de poder concentrar la atención en cada uno de ellos de manera individual y que no robara, digamos, la atención a algunos sectores que por las prácticas o por las ofertas exportables de los países tradicionalmente pudieran entonces desplazar la contemplación de otros productos. Aquí lo que vamos a hacer es todo el universo arancelario lo dividimos en 6 grupos y para cada uno de los grupos vamos a generar diferentes productos que vamos a ver a lo largo de la jornada. Este primero se refiere a identificar cuál es el nivel de preferencia que Bolivia recibe en los diferentes instrumentos. Y afortunadamente encontramos que, bueno, pues en su mayoría, digamos en el cuadro del lado izquierdo, encontramos que el 99.97% de los productos que conforman el universo arancelario ya disfrutan de un beneficio para las exportaciones de Bolivia. Y como promedio de preferencias del 100%, es decir, estamos hablando casi del universo de productos que tienen preferencia para acceder a los mercados de las contrapartes. Aquí encontramos que en el caso del grupo 2, productos minerales, químicos, plásticos, caucho, madera y sus manufacturas, y por las capacidades productivas de Bolivia, bueno, pues encontramos que existe ahí un remanente de alguna cantidad menor de productos, específicamente 4 productos en los cuales no existe una preferencia de 100% y que, bueno, pues podría ser materia de alguna conversación, de alguna revisión de cuáles son las condiciones para entonces buscar la mejor condición. Pero en el lado derecho vamos a encontrar un ejercicio polarizado, es decir, donde la parte de Bolivia como país beneficiario resulta menor, pero aún así es del 97.3% del universo arancelario. Destaca que en algunos otros países, en otros ejercicios que hemos hecho como este, para el caso de los miembros de la ALADI, encontramos acuerdos en los que esta diferencia ARCO va del 99% del universo de bienes y algunos acuerdos encontramos 12 o 14% de cobertura del universo arancelario. Ahí es en donde mayor capacidad de generación de agenda para profundizar en los acuerdos existe. Esto con gusto vemos que Bolivia es de los países que mayor tipo de preferencia o de beneficios arancelarios presenta respecto de lo negociado en los acuerdos. Esto es una buena noticia. Bueno, pues aquí la siguiente fase es, una vez que nosotros conocemos estas posibilidades, tendríamos que ir a detalle para visualizar cuáles son los alcances y cuáles son los beneficios que nos representan los diferentes instrumentos. Dentro de los acuerdos que nosotros estamos revisando, repito, y me voy a ir una lámina para atrás, encontramos la nómina de acceso a mercados que, como ustedes saben, o si no lo saben, bueno, pues vamos a poder visualizarlo de manera ágil en esta ficha. Estamos hablando de beneficios unilaterales, es decir, que los países, los 12 países, parte de la ALADI, le otorgan a Bolivia, y en los cuales estos beneficios arancelarios son unilaterales, no exigen la reciprocidad en estas preferencias. Cada uno de los 12 países le otorga en algunos productos un beneficio del 100% a Bolivia, y entonces, bueno, esto también forma parte de la red de beneficios que, aunado a los acuerdos bilaterales, la producción boliviana tiene como accesos preferenciales en la región de la ALADI. Entonces, aquí la intención de estas fichas, repito, es poner a disponibilidad de los diferentes actores económicos, ya sea a nivel de una empresa o ya sea a nivel de instituciones,
gubernamentales la posibilidad de comparar de manera pronta y con un esquema estandarizado cuáles son las necesidades de profundización de los acuerdos o bien la ventaja que actualmente se tiene y que por lo tanto debería formar parte de la ingeniería de conformación de negocios para aprovechar estos beneficios que en materia de bienes o de servicios pudiera estar ya aprovechándose de manera plena actualmente. Entonces, esta es la primera de las herramientas. Nosotros vamos a encontrar en la página de la Secretaría de la Asociación esta sección que es para quienes ya resulta familiar la página, la van a encontrar nueva, que se refiere a conozca sus acuerdos. Esta es la sección que estamos incorporando a partir del mes de junio. Entonces, si nosotros hacemos esta selección, vamos a encontrar que para cada uno de los 13 países de la LADI existe el conjunto de acuerdos de los cuales forma parte. Nosotros vamos en este momento a entrar en vivo a la página de la Secretaría y vamos a hacer la navegación en la sección que corresponde a Bolivia. Ahí está la página principal, conozca los acuerdos. Vamos a seleccionar la caja correspondiente a Bolivia. Ahí tenemos cada uno de estos instrumentos y de estas fichas descriptivas que de los cuales les he venido conversando. Vamos a hacer una navegación inmediata en el caso del AC47, digamos, para que ustedes conozcan cuál es el tipo de documento que para cada acuerdo van a encontrar de manera estandarizada. Este se refiere al acuerdo de complementación económica entre Bolivia y Cuba. Esta carátula la van a encontrar en cada instrumento, en donde evidentemente que lo que va a estar variando es las partes que forman parte del acuerdo. Sin embargo, todas tienen esta misma estructura de fechas relevantes, la fecha de suscripción, la fecha de entrada en vigor, comercio de bienes. Nosotros vamos a identificar aquí y a tener una aproximación muy amigable, digamos, a elementos que deberán formar parte de nuestras conversaciones cotidianas cuando estamos hablando en materia de comercio internacional y que, bueno, pues evidentemente que tienen un efecto, repito, de conocimiento primario o de estandarización de los elementos que vamos a encontrar en los diferentes acuerdos. Tenemos estas definiciones relacionadas con el comercio de bienes. Tenemos cuáles son en materia de servicios, si es que el acuerdo tuviera, cuáles son los elementos que forman parte de ella. Este acuerdo vemos que tiene servicios, también contempla un acuerdo o disciplinas relacionadas con inversiones. En otros temas vamos a encontrar temas de procedimientos de evaluación de la conformidad relacionados con las normas y reglamentos técnicos, elementos de propiedad intelectual, solución de controversias y este tipo de instrumentos que, les repito, tiene la posibilidad de tener una valoración muy esquemática del nivel de profundidad de este instrumento. En el caso de Bolivia como beneficiario, frente a Cuba, bueno, pues vemos que tiene el 100% del universo arancelario contemplado en este instrumento y que la preferencia es del 100%. Esta es la mejor de las condiciones que nosotros pudiéramos encontrar como receptores de un trato preferencial en un mercado. Y para cada caso existe igualmente el recíproco, en donde Cuba, como país beneficiario, en el caso de el mercado de acceso al mercado boliviano, igualmente está recibiendo el 100% de beneficio en el universo. Entonces, bueno, pues este es el mejor de los tratos. En estas fichas igualmente vamos a encontrar el acceso directo a los documentos, instrumentos, guías, certificados, formatos que nos van a coadyuvar en la generación de operaciones comerciales. Es decir, toda esta información nosotros la encontramos en la página de la asociación de manera pues dispersa, es decir, colocada en cada una de las temáticas correspondientes. Sin embargo, en este instrumento lo que hacemos es unificar y tener la posibilidad de que en una sola disposición ustedes tengan acceso a todo este tipo de información que forma parte importante de la generación y de la logística
de las operaciones comerciales. Entonces, esta sería básicamente la presentación de una ficha tipo. Esta información la van a encontrar en cada uno de los 48 instrumentos que se incorporaron con este formato, en el caso de Bolivia, en la caja específica, pero esto no priva de la posibilidad y conveniencia de hacer una navegación en todos aquellos acuerdos e instrumentos de la región para entonces incorporar en nuestras posibilidades y en las expectativas y generación de ingeniería comercial toda la red de acuerdos de la asociación que desde 1980 viene acumulándose y generando un efecto pues beneficioso. Aquí vale la pena destacar que la región, después de la crisis sanitaria y parte de la recuperación del comercio, ha mostrado pues beneficios mayores respecto de las exportaciones de los miembros a otros lugares del mundo. Es decir, mientras las exportaciones fuera de la región han crecido en un 26%, las exportaciones dentro de la región han crecido en un 40%. Esto es una señal del beneficio que representa tener esta certidumbre en las operaciones comerciales al interior de la región y, bueno, pues es consistente con este efecto a nivel mundial que está ocurriendo respecto de la regionalización del comercio y los aprovechamiento de los beneficios que representa ya en los acuerdos actualmente dispuestos. Entonces, esta sería la presentación del primero de los instrumentos. Nos vemos en unos minutos para presentar otro más y quedo disponible para cualquier comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahora pasamos al análisis de aprovechamiento de los acuerdos. Le damos la palabra a Sebastián Villano, especialista económico de la LADI. Adelante, Sebastián. Gracias, Pedro. Bueno, buen día, Jenny, a Benjamín y los presentes presencial y virtualmente desde Bolivia. Mi presentación, bueno, va a tratar justamente sobre una medición, una actualización de un estudio que hace unos meses también ya tuvimos la oportunidad de compartir con el personal técnico, político, empresarios de Bolivia, y que bueno, en aquel momento prometimos esta actualización, así que ha llegado el momento. La nueva edición de este informe que ya ustedes conocen y que bueno, muchos reclaman es la medición de la utilización de las preferencias que se brindan los países mediante los acuerdos. Esta nueva medición la vamos a hacer con datos a 2021, la última que les presenté eso hace unos meses tenía datos a 2015, así que consideramos es un importante avance en la actualización. Además, a nuestro entender, en temas de comercio, estudios que puedan realizarse con datos a 1 o 2 años de rezago es de lo más oportuno que puede existir. Y bueno, esto implicó un gran trabajo también de la Secretaría, muchos que no están obviamente presentes, pero bueno, en cuanto a la actualización, unificación y armonización de la base de datos para poder realizar este estudio, en el cual, bueno, como todavía no está publicado, vamos a decir que son resultados preliminares, pero bueno, que básicamente sí son los que van a terminar siendo publicados en el estudio. La estructura de la presentación es la siguiente. En principio, simplemente vamos a dar un marco complementando lo que comentaba Benjamín sobre, bueno, la otra cara. Ya Benjamín explicó claramente cuán importante es la región para Bolivia. Nosotros vamos a graficar cuán importante es Bolivia para la región, digamos, cuánto representa en términos comerciales. Luego vamos a describir básicamente la base de datos, para después sí poder caracterizar cuál es la política comercial de Bolivia y del resto de los países en cuanto a los aranceles que tienen a nivel de producto, sectorial y de producto. Luego sí creemos que podemos, bueno, nada, medir la red de acuerdos que justamente mostró Alejandro en la presentación anterior. Vamos a intentar presentar un par de indicadores sintéticos que reflejen la profundidad y la cobertura de la red de acuerdos de Bolivia y el resto de los socios, para finalmente sí poder actualizar este número de la medición de la utilización de las preferencias.
Bien, ¿cuál es la importancia de Bolivia en la región? Bueno, básicamente Bolivia representa casi el 3% de las importaciones interregionales y casi un 4% de las exportaciones interregionales. Como ven, la mayor parte del comercio básicamente se canaliza entre los países más grandes, con economía más diversificada, ¿sí? Entonces vemos que Brasil, por ejemplo, es el líder tanto en exportaciones como importaciones, luego está Argentina, Chile, a nivel interregional, y México aparece un poco más rezagado. Estos valores son básicamente estructurales, pero bueno, son parte del estudio de comercio exterior global de la LADI, que en unos meses se reeditará la nueva versión con la información también que nos brindan los países con datos a 2022. Para esta edición, como les comentaba, y les habíamos anticipado, vamos a trabajar en la actualización de la base de datos. Esta base de datos que utilizamos básicamente los acuerdos de los países, utilizamos el comercio que nos informan ustedes de los países muchas veces tenemos que tomar datos o espejo o intentar hacer algún tipo de imputaciones. Eso va a estar más explicado en la metodología del estudio para no aburrir con ese tema. Pero básicamente para mostrar la potencialidad de la información que tienen ustedes disponible en la plataforma Pymes Latinas Grandes Negocios. O sea, este estudio básicamente lo único que hace es mostrar, procesar, hacer análisis y mostrar de forma diferente información que ustedes ya tienen disponible en las bases de datos, ¿sí? No es información nueva o que no esté abierta al uso de ustedes, los exportadores. Sí, tal vez, vamos a mostrar algún tipo de análisis que requiere la combinación de este tipo de información, pero no es más que eso, digamos. Y al mismo tiempo, como voy a intentar dar un panorama del volumen de información que estamos manejando, los resultados que vamos a mostrar van a ser a nivel agregado, ¿sí? Tal vez no sea tan atractivo para un exportador en particular porque no va a poder ver su producto, su mercado, pero los resultados, los indicadores están desarrollados a nivel de todos los productos, y luego para esta presentación las vamos a agregar a nivel de país o a nivel de estos 6 sectores que Alejandro comentaba anteriormente, que están ahí en detalle en pantalla. Para entender las dimensiones de la base de datos tenemos que pensar que vamos a analizar a Bolivia, en este caso, como país importador y como exportador, con sus 12 socios comerciales, ¿sí? Tanto de importación como exportación, a nivel de unos casi 7.000 productos. O sea, vamos a considerar, no sé, por ejemplo, el comercio de Bolivia con Venezuela, como importadores, como exportador a nivel de estos 7.000 potenciales productos. Esto conlleva a que al final de la construcción de esta base de datos, con unas 24 variables más o menos de análisis, lleve a que la base tiene más de 1 millón de registros a nivel país, acuerdo y preferencia, que es lo que nos interesa medir. Y eso compone una base al final de 25 millones de datos, solamente para el año 2021, que es cuando estamos haciendo la medición. Pero ustedes pueden contar con esta información a nivel de todo el periodo temporal que la LADI tiene registro. Para construir esta base de datos, tomamos algunas decisiones metodológicas. Alejandro anteriormente les mostró toda la red de acuerdos que tiene Bolivia. Nosotros intentamos al menos, y esta matriz, que es un poco feo de visualizar, pero lo que intenta mostrar es que intentamos reflejar al menos en cada relación, se ve chico, a nivel de Bolivia, digamos, todas las relaciones bilaterales se intenta caracterizar por al menos una relación preferencial, ¿sí? Un acuerdo preferencial en el marco de la LADI, o por ejemplo, alguno que también sepamos que los países tienen y que no está en el marco de la LADI, lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, puede ser la CAN, en el caso de Bolivia. Entonces tomamos en cuenta todo lo que podamos conseguir información de acuerdos para intentar caracterizar todas las relaciones comerciales de Bolivia en al menos su mejor trato preferencial, digamos, ¿eh? Al menos uno. Y esta básicamente es la matriz que cubre toda la red de acuerdos entre todos los países de la LADI. Bien, para entender cómo se aplica esta red de acuerdos y luego las preferencias sobre los productos, creemos que lo primero que hay que intentar explicar es, cuál es la política arancelaria de los países, ¿sí? Entonces, la estructura del trabajo va a ser, en esta lógica deductiva, intentar al primer nivel explicar la política comercial arancelaria de los países, ¿sí? Para luego sí poder
analizar cuál es la política comercial en cuanto a los acuerdos a nivel regional que se dan, que es un subgrupo de estos productos, ¿no? Para luego poder decir, bueno, eventualmente si un producto tiene arancel y si tiene trato preferencial, si tiene acuerdo, bueno, analizar si efectivamente esa preferencia se está o no utilizando, digamos, y a intentar indagar algunas razones, y también hay espacios a partir de este trabajo para analizar otras cuestiones, por ejemplo, cuando hay una preferencia y no se usa, o cuánto se paga de aranceles, o, digamos, algunos temas que deslizaba Benjamín que son de interés del Viceministerio y del Departamento de Inteligencia Comercial de poder analizar. Bien, en primer lugar veamos esta caracterización de lo que es a nivel regional toda la política comercial de los países de ALADI, como decía, al año 2021. Ahí lo que se ven son un diagrama de cajas. Los diagramas de cajas lo que caracterizan es el total, grafican el total de los aranceles, en este caso, o cualquier variable, pero en este caso son aranceles, nación más favorecida en el marco de la OMC. Son los aranceles que tiene cada país, impone como a nivel de importaciones. Entonces, del 100% de aranceles, la caja concentra el 50%, luego las dos líneas que se llaman bigotes, que son estas líneas, tienen hasta el 95%, y luego los puntos atípicos son lo que completan el 100% de los datos. Ahí lo que permite ver es, bueno, básicamente que todos los países tienen política comercial diferentes, ¿eh? O sea, nosotros les damos un indicador sintético, que es el promedio de la región es 9%, el promedio de Bolivia es casi 12%, pero hay heterogeneidad. En cuanto ahí pueden ver Bolivia, hay heterogeneidad. Bolivia parece ser, por ejemplo, más concentrada, su política comercial parece ser más concentrada a nivel sectorial, a nivel global de aranceles. Y se puede comparar eso con el resto de los países. Sobre el resto de los socios comerciales es que al final vamos a analizar cuál es el impacto de la red de acuerdos, porque es sobre estos aranceles que se va a firmar los tratados, o sea, Bolivia como otorgante de preferencias y como beneficiario sobre el resto de los países. Entonces, sobre esa base es que se analizan los acuerdos y luego la efectiva utilización o no de esas preferencias. Estos mismos resultados, les decía, los podemos ver a nivel de país o los podemos desagregar a nivel de sectores. Y ahí, por ejemplo, dejamos un gráfico a nivel de estos 6 sectores que podemos analizar de cuál es la política comercial arancelaria de Bolivia y del promedio regional de los países de ALADI. Ahí graficamos el arancel ad valorem en el gráfico de las abscisas, y en el gráfico de las ordenadas graficamos los 6 grupos de productos: alimentos, químicos, textiles, cuero, materiales de construcción y vidrio, maquinarias y el sector automotor. Bien. Una vez que entendemos cuál es la política comercial arancelaria del resto de los países, sí podemos medir cuál es, de alguna forma, la cobertura y la profundidad de esa red de acuerdos, esas matrices que recién anteriormente les mostraba Alejandro, de forma desagregada, él las mostraba a nivel de cada socio, de cada acuerdo, ¿no? Cada socio, cada acuerdo, cada producto. Se puede ver esto, en la base se puede ver, nosotros en el estudio efectivamente lo medimos, pero ahora vamos a intentar mostrar un indicador resumiendo todo eso, un indicador sintético que si bien no va a ser, no es parte del estudio de aprovechamiento de las preferencias, sí es parte de una actualización de un estudio de impacto de las preferencias hecho en 2019. Así que bueno, en eso seguimos esa misma metodología y actualizamos el indicador con datos a 2021. Ese indicador es el que presento a continuación, que también lo hemos visto en algunas presentaciones anteriores. Lo que nos permite entender es, digamos, en el caso de Bolivia, vamos al gráfico, acá están todos los países y el promedio regional, pero miremos el caso de Bolivia. Tengo dudas si está bien señalado Bolivia, es otra bandera, ¿no? Es aquí es Bolivia, eso, perdón por la edición. En el caso de Bolivia, se ve una barra azul sólida y una barra amarilla. ¿Sí? La barra azul sólida representa justamente este indicador que recién vimos anteriormente, que es el arancel promedio que pagarían los competidores de los exportadores bolivianos o los exportadores en caso de no tener acuerdo. Este es el arancel promedio que cobran el resto de los países de ALADI por importar los productos que exporta Bolivia, digamos, ¿sí? Es como un contrafactual.
Y la línea amarilla lo que refleja es efectivamente cuál es el arancel que pagan los exportadores bolivianos, dado el arancel que ponen los países, pero mediante la red de acuerdos, ¿verdad? Ese es el beneficio de alguna forma cuantificable arancelario de la red de acuerdos. Esto muestra de alguna forma dos aspectos, como le comentaba anteriormente: profundidad de la medición y cobertura. Lo que mostraba Alejandro, que la mayoría de los acuerdos de Bolivia tienen una amplia cobertura y una buena profundidad, casi siempre del 100%, entonces lleva a que se pague unas 10 veces menos de arancel respecto a la competencia y paga menos, creo que es 1,67%, ¿no? Sí, 1,67% de arancel, mientras que paga casi 9% aquellos competidores bolivianos que no tienen acuerdos y que no tienen acceso preferencial a los mercados regionales. Esta medición obviamente se puede hacer a nivel de cada producto, con cada socio comercial, eso va a ir variando según la profundidad y cobertura del acuerdo. Bien, una vez que ahora sí entendimos cuál es la política comercial arancelaria, entendimos cuál es la red de acuerdo y caracterizamos un poco cuál es la profundidad y cobertura y el beneficio arancelario que nos da, podemos sí ya ir hacia una medición, ¿sí? Efectivamente lo que es la medición del estudio, digamos, los resultados que efectivamente va a reflejar que refleja este estudio. La utilización de las preferencias de la red de acuerdos. Para brindar algunos números, entonces, de medir cuál es la utilización de los acuerdos, lo primero que entendimos es, bueno, tiene sentido estudiar las preferencias siempre y cuando el arancel sea mayor a cero. Si el arancel que imponen los países ya es cero, bueno, se puede pensar que el producto ingresa al mercado libre de impuestos en frontera, por lo cual ahí el acuerdo no tendría efecto, ¿verdad? Ahora, esa es la opción 1 que detallamos en el diagrama. Vamos hacia la opción 2 y 3, donde efectivamente está la medición. La opción 2 y 3 implica cuando el arancel es mayor a cero. Hay arancel en frontera, hay impuesto en frontera, y hay que analizar si hay acuerdo, si el acuerdo efectivamente da preferencia o no. Si da preferencia, es donde nosotros entramos en el análisis en este estudio, ¿sí? Ítem para considerar en la medición del uso de las preferencias. Si no da preferencia, bueno, estamos hablando de un ítem o un producto que tiene arancel, que pagaría arancel, pero que no está cubierto por un acuerdo, o sea que pagaría arancel, ¿sí? Ahí, bueno, se pueden hacer trabajos muchas veces de medir cuánto se está pagando arancel, cuánto los exportadores o importadores terminan pagando arancel por ingresar a un mercado. Y de alguna forma es el espacio de trabajo en la mejora de los acuerdos y la inserción regional, digamos, ¿no? hacia la concreción de una zona de libre comercio. Bien, yendo hacia el punto 3 básicamente, pero en la medición de todos los puntos que acabo de nombrar, la medición puntual por producto para Bolivia es la siguiente. El 73% de los productos que vende Bolivia acceden a los mercados con preferencia, ¿sí? Eso sumado a un 21% que naturalmente ya tienen arancel cero, o sea, ahí no estudiamos si tienen o no preferencia, tal vez tengan, tal vez no, pero igual, digamos, el total hace que un 94% de lo que Bolivia vende en la región no paga aranceles. Esa es, al final, la cuestión. Y solamente un 6%, menor a lo que es el promedio regional. En el gráfico a la izquierda ven lo que es este indicador aplicado para Bolivia. En el gráfico de la derecha es el promedio al ADI para tener como un punto de comparación. Bueno, mientras Bolivia el 6% de los productos paga arancel, a nivel regional hay un 10% de los productos que todavía no está exonerado del pago de aranceles en frontera. Si excluimos del análisis estos productos con arancel cero, y ahí vemos la medición para todos los países, vemos que del total de ítems con preferencia, bueno, el 82% de los productos de Bolivia son los que tienen trato preferencial, ¿sí? Esto se ve que a nivel de sector, podemos ver la desagregación a nivel sectorial, bueno, hay una buena cobertura y es bastante heterogénea la distribución a nivel de sectores, por lo cual esto es interesante porque, bueno, cada uno de ustedes va a estar interesado en un sector, en un producto en particular, e intentar analizar. Esto lo que muestra es que, bueno, que no está concentrado en ningún sector en particular el beneficio, sino que, bueno, básicamente está distribuido igual que el promedio, igual que el resto de los países, ¿sí? Hay algunos que tienen más
beneficios en algún sector que en otro. Pero bueno, básicamente el caso de Bolivia está distribuido bastante similar a lo que es el promedio regional. ¿Sí? Ven que no hay mucha variabilidad respecto al promedio regional. Bien, finalmente, el último resultado que vamos a presentar sobre el estudio es un resultado comparativo. Este indicador comparativo lo que hace es toma en cuenta esos casi 7.000 productos que puede comprar o vender un país. Potencialmente, ningún país vende ni compra 7.000 productos con cada socio comercial, pero es como para tener una misma base, el mismo denominador en el indicador y que sea comparable. Y lo que se considera es, bueno, si un país, esa es la base total, si un país vendiese 7.000 productos a 12 destinos, y si comprase 7.000 productos de 12 destinos. Esa es la base, y se mide arriba, se dice cuánto efectivamente compra y cuánto vende, digamos, ¿no? O sea, en este caso, cuánto vende, porque estamos mirando de las exportaciones. Bolivia, el indicador puntual, está aquí, 2,3% sobre el total de productos posibles, es el caso de Bolivia. Vean que el promedio regional es de 6%, ¿sí? También es bajo, es un indicador que da bastante bajo en general, y que sobre todo abajo, yo diría, da alto, arrastrado por Brasil, que notablemente es el país que más utiliza las preferencias, considerando que básicamente, bueno, es el país más grande, es el país que tiene mayor diversificación en su matriz productiva, en sus exportaciones, en su red de acuerdo, en sus límites geográficos, en su extensión geográfica. Tiene bastante de esas condicionantes que son lo que determinan el mayor grado de la utilización de las preferencias, ¿eh? Entonces, bueno, en el caso de Bolivia, la medición puntual es esa, es 2,3%, que está apenas sensiblemente por debajo del promedio, y bueno, bastante por encima de países que tal vez sean más grandes geográficamente y con mayor, lo que muestra, bueno, de alguna forma es un indicador a analizar en cuanto a la buena utilización que tiene Bolivia de los acuerdos y los mercados regionales, algo que un poco daba a entender en su presentación Benjamín Blanco. Este indicador, de alguna forma en el estudio vamos a estar profundizando sobre algunas razones por las cuales, bueno, uno podría entender que no se alcanza el 100%. La principal razón es la falta de oferta exportable o demanda, ¿sí? La principal razón para entender por qué este indicador es bajo es, bueno, que de los 7.000 productos, la mayoría de los países no venden 7.000 ni cerca de 7.000 productos. Entonces, hay que condicionar por eso. Muchas veces también es la demanda. Muchos países no demandan todos los productos, entonces también eso condiciona. Muchas veces un país vende un producto a un país, pero no al resto de los socios. Eso también condiciona, hace que el indicador baje. También puede aparecer, por ejemplo, las preferencias de los consumidores. En un mercado pueden demandar no sé, por ejemplo, tal vez Bolivia le puede vender algún tipo de producto al consumidor uruguayo, pero no se lo vende al consumidor mexicano porque tienen otro tipo de preferencias. Entonces eso puede pasar, no quiere decir que no se estén vendiendo, sino que, bueno, en ese caso son todo atenuantes del grado de utilización. Por eso es también muy útil analizar producto a producto, país a país, ¿no? La desagregación en esto da riqueza en el análisis. Bien, resumamos entonces los principales resultados de este estudio. La política comercial en bases no discriminatorias, en bases generales de Bolivia, lo que es el arancel nación más favorecida, es bastante heterogénea a nivel de sector, ¿sí? Como se vio en el gráfico de cajas a nivel sectorial. No obstante, la red de acuerdos interregionales que tiene Bolivia es bastante amplia y profunda, y esto lo mostramos a través del indicador sintético de arancel, donde se reduce casi 10 veces el pago de aranceles por parte de los exportadores bolivianos respecto a sus competidores. Justamente eso lo que habilita es que, la red de acuerdo que habilita es que paguen 1,3% de arancel, mientras los otros pagan casi un 10%, ¿sí? Eso permite que 9 de cada 10 productos que Bolivia vende, ese era el 89% que veíamos, 9 de cada 10 productos que Bolivia vende a la región tengan trato preferencial, ¿sí? Ahora, como les comentaba, y el último indicador que les presentaba en el gráfico comparativo de barras entre países,
Si consideramos aquellos productos que tienen oferta y demanda dentro de la LADI, o sea, condicionamos esa medición de la utilización de las preferencias en vez de ese 2%, 2,3%, la utilización de las preferencias por parte de Bolivia aumenta unas 10 veces, al 20%, ¿sí? Lo cual es un indicador bastante alto y sustantivo en la medición de la utilización de las preferencias, del aprovechamiento de las preferencias de los exportadores bolivianos a los mercados regionales. Algunos otros condicionantes que me olvidé de comentar que son importantes, bueno, pueden ser los costos de comercio generales, los costos de transporte en particular, el cumplimiento de reglas de origen, algunos aspectos que se han estudiado y que se siguen trabajando en la Secretaría de la ADI en cuanto a analizar los determinantes de esa utilización de las preferencias. Bien, no obstante que hay una muy buena utilización de las preferencias, creemos que existen igual espacios de mejora, tanto para realizar análisis y mediciones de espacios para seguir explorando, y también hay espacios de política para mejorar la red de acuerdos y mejorar la capacidad exportable e inserción de Bolivia en los mercados regionales. En anexo, básicamente le dejamos el detalle de algunos datos respecto a detalles de cantidad de productos que evaluamos y bueno, de información disponible y algunas mediciones de justamente estos aranceles a nivel de producto y a nivel de sector, ¿verdad? Para el caso de Bolivia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, y nuevamente le volvemos a dar la palabra a Alejandro Bonilla para que nos hable de los indicadores comerciales. Muchas gracias. Pues continuando con esta estructura de exposiciones del día de hoy, vimos inicialmente cuál es la existencia, la red de acuerdos al interior de la asociación que representan beneficios, potenciales beneficios para la conformación de exportaciones y de la incorporación en la cadena de valor de la región, aprovechando todas estas ventajas que actualmente existen, tanto en materia de bienes como en materia de servicios y otras disciplinas dispuestas en los acuerdos. Esto nos debería y este es uno de los objetivos del ejercicio, nos debería de generar varias preguntas, varios elementos de análisis y con ello conformar una agenda de trabajo. Después, el segundo de los productos se refiere a la capacidad de analizar el aprovechamiento de los beneficios que representan los acuerdos, de factualmente cómo es que se están utilizando estos beneficios y los espacios en los cuales está siendo mayor o menormente aprovechados los instrumentos comerciales. Esta tercera sección se refiere a entonces poder analizar dependiendo o con base en la oferta exportable de cada país, cuáles son los espacios en la región que no han sido atendidos o que no están siendo atendidos, en este caso por productos bolivianos, y que podrían entonces representar una buena expectativa de negocio si encontramos que hay una buena calificación de productos, es decir, están rankeados internacionalmente con un nivel de competitividad que les permite destacar, y también existe un mercado en la región que no ha sido atendido por productos, en este caso, bolivianos. Entonces, información estadística, afortunadamente hoy en la web vamos a encontrar infinidad de información. Alguna es más afín a nuestros necesidades. Sin embargo, en este caso, nosotros lo que hicimos fue precisamente partiendo de información que ya es pública, generar algunos elementos que sean útiles para la toma de decisiones, nuevamente pensando como una empresa, como una cámara de representación industrial, como una agencia de promoción o inclusive como la agenda de algunas instituciones que se dedican a la generación de política comercial. Entonces, esto es una herramienta adicional. Nosotros la vamos a poner a disposición, bueno, ya está a disposición, pero la ponemos en dos formatos. Uno, en formato Excel. La información la vamos a encontrar en el formato Excel de tal manera que esta pueda ser
bajada del sitio web, puesta en su escritorio y entonces trabajada utilizando todas las herramientas que ustedes pudieran requerir para ser aprovechada esta información. Es decir, nos aproximamos a la definición de datos abiertos, en las que no solo buscamos un objetivo primario con la generación de información, sino que también es generarles insumos para que ustedes puedan continuar en otros trabajos utilizando la información que ya se ha analizado al interior de la Secretaría. Entonces, nosotros vamos a encontrar en este ejercicio la posibilidad de identificar algunos elementos que nos van a llevar al análisis y que nos va a llevar a la generación de una agenda que permita eliminar elementos inhibidores de el crecimiento comercial o de la incorporación de productos bolivianos en los mercados de la región. Estos inhibidores pueden ser de diferente índole, podemos estar específicamente hablando de un pico arancelario, podemos estar hablando de normas técnicas, podemos estar hablando de logística de movimiento de mercancías, de cruce de fronteras, elementos pueden ser diversos los que pudieran explicar alguna de las relaciones no comunes que vamos a encontrar en este análisis. Entonces, partimos de que esta matriz de empalme se llama así porque vamos entonces a poder identificar y cruzar la oferta exportable de los productos bolivianos con los espacios de estos mismos que no están siendo atendidos, o la demanda que no está siendo atendida en la región por productos bolivianos. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, pues identificar estos espacios no atendidos y que resultan importantes para productos competitivos a nivel mundial. Nuevamente, el objetivo es visualizar, actualizar, analizar, pero sobre todo provocar agendas de trabajo que nos lleven a eliminar estos elementos que pudieran estar siendo la limitación para el comercio de productos bolivianos en la región. Entonces, ¿qué es la matriz de empalme? ¿Cuáles son los criterios que utilizamos? Bueno, aquí vale destacar que utilizamos las cifras del Trade Map del Centro de Comercio Internacional, porque el análisis para la identificación del índice de ventaja comparativa revelada, tuvimos que utilizar información mundial, no solo la disponible en la ALADI. Por eso es que nosotros para este ejercicio estamos yéndonos a el uso de data internacional del Trade Map. Se hizo el análisis a 4 dígitos, es decir, a nivel de partidas, para poder estandarizar el análisis de la región respecto al comercio mundial. Se tomó como la oferta exportable de cada país aquellos productos que del periodo 2007 a 2021 tuvieron presencia en el registro de exportaciones, con la intención de eliminar el análisis o la posibilidad de que nos moviera sustancialmente la estadística algunas exportaciones casuísticas que pudieron presentarse durante este periodo, fruto de la inconveniencia sanitaria que existió en los mercados. Entonces, este fue el periodo y el criterio que utilizamos para tomar en cuenta la oferta exportable. El índice de ventaja comparativa revelada es un criterio conocido convencionalmente en materia de comercio internacional, en donde lo que nos dice es cuál es la relevancia de la participación de cada partida de las exportaciones de un país entre la participación de esa misma partida en el comercio mundial. Y la teoría nos dice que si este índice es 1 o mayor a 1, entonces ese producto producido en el país determinado, entonces cuenta con una ventaja comparativa respecto del comercio mundial de este producto. Y finalmente, el índice de empalme es este cruce entre multiplicar el índice de ventaja comparativa revelada con el espacio no atendido de este producto en la región, de tal manera que entre mayor es el índice de empalme, significa que la solución a esos inhibidores de comercio tendrá un efecto mayor porque va a referirse a productos altamente competitivos y con un espacio de mercado considerable. Entonces, esa es la relevancia del índice de empalme. Para el análisis, nosotros vamos a utilizar igualmente que para el caso de las
fichas descriptivas y del ejercicio que nos acaba de presentar Sebastián Villano para identificación de utilización, vamos a encontrar que el universo arancelario se dividió en 6 grupos. Nuevamente, aquí el objetivo es que cada uno de los grupos tenga una importancia relativa, porque nosotros somos, conscientes de que la importancia o la relevancia de estos ejercicios debe tener un efecto aproximación a los sectores específicos de producción, y por eso es que nosotros en todo el ejercicio vamos a utilizar esta diferenciación de 6 grupos de productos que comprenden en su totalidad el universo arancelario. ¿Qué vamos a encontrar entonces en este ejercicio? Me voy a referir entonces a la página. Quisiera irme, en vez de verlo aquí en una presentación menos ambiciosa, nos vamos a ir definitivamente a la página en vivo de la Secretaría, en donde en el caso de la sección de acceso a mercados, vamos a identificar este nuevo icono. Para quienes ya se familiarizan con la existencia de información en la página de la Secretaría, van a encontrar este icono que es nuevo, está a partir del mes de junio pasado, y se refiere a las matrices de empalme. Aquí están los criterios de elaboración que ya les he mencionado anteriormente, y entonces para cada uno de los miembros de la asociación vamos a encontrar la existencia de 2 archivos. Uno, el primero se refiere a la disponibilidad de información en formato Excel, y el segundo se refiere a un visualizador de los resultados que resultan del análisis que en el ejercicio Excel vamos a poder tener. Entonces, este es el visualizador que nosotros vamos a estar pudiendo tener acceso desde nuestra computadora sin ninguna clave, sin ningún requerimiento específico. Es información absolutamente pública y disponible todo el tiempo. Entonces nosotros vamos a encontrar en el caso de Bolivia el análisis de la oferta exportable, que para el caso del ejercicio encontramos que la oferta exportable de análisis de Bolivia se refiere a 247 partidas. ¿Sí? Que cumple con estos requisitos de análisis que ya vimos anteriormente, que formó parte de las exportaciones periodo 2017-2021. Entonces, para cada una de estas partidas, nosotros generamos el índice de ventaja comparativa revelada. Si recordamos que siendo 1 o mayor a 1 tiene una ventaja respecto del comercio mundial de este producto, vamos a encontrar, y no es novedad, que existen productos bolivianos de su oferta que superan por mucho las ventajas o el nivel de comparación de ventajas respecto del comercio mundial. Entonces nosotros podemos optar por el análisis de los 5 grupos. Aquí en el caso de Bolivia no se identificaron en su oferta exportable productos relacionados con el grupo 6. Por eso es que en el tablero de análisis solamente vamos a encontrar del grupo 1 al 5. En los países en los que se identifica productos para cada una de estas 6 familias, van a encontrar aquí los 6 grupos como posibilidad de análisis particular. Entonces, si nosotros hacemos esta revisión, digamos, solamente para el grupo 2, que es uno de los grupos que mayor influencia tienen en el total de exportaciones de Bolivia, vamos a encontrar que si nosotros lo sorteamos por el índice de ventaja comparativa revelada, estos son los productos que mayor competitividad tienen en el comercio mundial. Y nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en el caso de este producto, que tiene un índice sustancialmente alto, pero que también identifica un potencial de mercado en la región no atendido por la oferta de productos bolivianos, entonces por eso es que el índice de empalme resulta alto. Es en donde la aplicación de medidas que permitan que productos de alta competitividad tengan acceso al mercado regional no atendido tendrá efectos mayores de promoción o de impacto positivo sobre el comercio de Bolivia en la región. Entonces, este es el tipo de información que nos permite
la matriz de empalme identificar, entonces si yo sorteo, por ejemplo, por índice de empalme en el grupo 2, lo que nos va a arrojar es aquellos productos en los que, repito, la liberación de aquellos elementos que no me permiten o que no están promoviendo la atención de los mercados regionales, que además seguramente tienen beneficios arancelarios, que ya son de probado beneficio en el índice de competitividad, pero que además ya forman parte de la oferta exportable, es decir, ya rebasaron esos requerimientos iniciales de algunos productos para formar parte de las exportaciones. Entonces, si yo tomo o incorporo en mi actividad la promoción de estas o la liberación de estos elementos inhibidores de comercio, va a tener un efecto mayor para la industria, en el sentido de producto competitivo con espacios de mercado en la región de alta consideración. Este es el tipo de ejercicios que vamos a poder realizar, ya sea a nivel de un grupo específico, de una partida específica o a nivel del comercio global de toda la oferta exportable boliviana, y nos va a permitir entonces afinar todas las baterías de las agendas de trabajo para poder de manera pronta, de manera oportuna, entonces aprovechar esta reconfiguración que en la región seguramente está ocurriendo, no solo para estos productos, sino para cualquier otro que forme parte de la oferta exportable boliviana. Entonces, esta es la ventaja del ejercicio, igual que para el caso de Bolivia. Lo hicimos para cada uno de los países, por lo que pues no es privativo en el análisis de estas potencialidades que tienen cada una de las ofertas exportables de la región, tener acceso y poder, bueno, pues analizar las posibilidades que tiene cada sector, ya sea como exportador directo o como elemento para formar parte de las cadenas de valor. Aquí vale la pena destacar que la CEPAL en un reporte que hizo el año pasado indicaba que para el caso de la región de Latinoamérica, si nosotros logramos resolver algunos temas particulares como picos arancelarios o algunos temas de transporte que pueden estar explicando estas limitaciones de atención a las demandas regionales, el comercio interregional, las exportaciones podrían pasar del 14 al 21%. Es decir, es de gran potencial de la región, este gran potencial que tiene la región en los beneficios y en las preferencias arancelarias junto con las capacidades productivas puede verse multiplicado si nosotros atendemos en la agenda de trabajo estos elementos que pueden estar explicando la no participación en el mercado regional con productos de probada competitividad. Entonces, nosotros queremos poner esto a disposición. Como siempre, bueno, pues la Secretaría, además de generar el producto, está siempre disponible para atender cualquier consulta puntual, cualquier aclaración, y bueno, pues esperemos que sea de utilidad para sus ejercicios y quedamos nuevamente a cualquier consulta que pudieran ustedes tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahora para el espacio, especialmente ahora que estamos viendo Bolivia, le vamos a dar la palabra a Marco Antonio Romay, jefe de la Unidad de Accesos a Mercados e Inteligencia Comercial. Adelante, Marco. Buenos días, muchas gracias. Un saludo cordial a todos los participantes. Nuevamente un saludo cordial a todos los participantes del evento y muchas gracias por las presentaciones preliminares o iniciales, puesto que son un fundamento sustancial para comprender el relacionamiento comercial que tiene Bolivia con los países de ALADI. Vamos a hacer una pequeña presentación en un análisis comercial básicamente y al final una diapositiva que nos va a hablar sobre algunos principales desafíos que tenemos como Bolivia en materia de comercio exterior. ¿Cómo está la balanza comercial de Bolivia con ALADI? Si podemos ver el gráfico, tenemos tres etapas bien definidas, una entre 2012 y 2015 con un superávit comercial a favor de Bolivia, obviamente impulsado por el precio internacional del gas que permitió incrementar las exportaciones de este producto a los mercados de Brasil y de Argentina.
Luego tenemos un periodo casi de relativo estancamiento entre 2016 y 2019, con una balanza comercial deficitaria para Bolivia. Y finalmente un impulso del comercio entre Bolivia y los países de ALADI entre 2021 y 2022. No obstante, con un déficit comercial para Bolivia a partir de 2021. En 2022 tenemos las exportaciones por un valor de 6.325 millones de dólares, las importaciones por un valor de 6.783 millones de dólares y como consecuencia un saldo comercial negativo para Bolivia. ¿Cómo estamos a nivel país o la relación comercial de Bolivia por país miembro en el marco de ALADI? En el gráfico de la izquierda podemos ver la balanza comercial por país miembro a 2022. Tenemos que con Colombia tenemos un superávit comercial de 780 millones de dólares, con Ecuador por un valor de 380 millones de dólares y con Argentina con un valor de 117 millones de dólares. En contrapartida tenemos un déficit comercial con Chile, un valor de 1.120 millones de dólares, seguido de México, Perú, Paraguay, Brasil y Uruguay. En términos de exportaciones, gráfico a la derecha en la parte de arriba, podemos ver que nuestros principales mercados para las exportaciones bolivianas, tal como lo manifestaba el viceministro Blanco, Brasil representa el 30% del valor total, Argentina el 28%, los países de la comunidad andina aproximadamente el 37%, distribuidos entre Colombia, Perú y Ecuador. En términos de importaciones, también los países principales del Mercosur, Brasil y Argentina representan cerca del 60% de nuestras importaciones. Chile es un proveedor importante para las importaciones bolivianas, básicamente de combustibles, y Perú también, que es un proveedor importante. Entonces, tal como podemos apreciar, nuestra balanza comercial superavitaria básicamente son con los países de la comunidad andina, el déficit comercial con Chile y nuestros principales socios comerciales en materia de exportaciones e importaciones o de intercambio comercial son los dos principales países del Mercosur, que son Brasil y la Argentina. ¿Cómo están compuestas las exportaciones e importaciones de Bolivia con ALADI a nivel general? En términos de exportaciones, el 47% de nuestras exportaciones corresponden al sector de hidrocarburos. Nuestros principales mercados, como todos sabemos y lo hemos manifestado, son Brasil y Argentina, básicamente. El 44% de nuestras exportaciones están en el marco de la industria manufacturera. Ahí cabe hacer una aclaración que en la categorización que tenemos en Bolivia se involucran a productos como las barras de oro y productos del complejo oleaginoso dentro de la industria manufacturera. Es por eso que tenemos un repunte sustancial en este sector. La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca representa el 7%, pues un valor importante que ha sufrido en este tiempo un incremento sustancial, ¿no es cierto?, gracias a las exportaciones de grano de soya que tenemos básicamente a la Argentina. Y los minerales representan simplemente el 2%, puesto que su principal mercado de destino para estos productos son los países de la Unión Europea y los países asiáticos. En términos de importaciones, el 43% de las importaciones está en la categoría de combustibles y lubricantes. Todos sabemos bien que estamos importando básicamente diésel y gasolina. El 27% está en la categoría de suministros industriales. Es una categoría importante y fundamental para la producción nacional, ¿no? O sea, son bienes intermedios que permiten fortalecer la producción nacional y generar mayor valor agregado a nuestros productos. Debemos rescatar también que los bienes de capital representan el 8%, bueno, que si bien no es sustancial en términos de comercio para Bolivia, pues es un porcentaje importante porque permite de igual manera, al igual que los suministros industriales, mejorar y fortalecer nuestra capacidad productiva y nuestra oferta exportable en la medida de generar mayor valor agregado, mayor valor de las exportaciones, mayores divisas y por lo tanto mayores niveles de desarrollo en el país.
Bueno, ya presentaron los compañeros hace rato los acuerdos comerciales firmados por Bolivia en el marco ALADI. Bueno, no contempla el acuerdo de Cartagena, que tiene un acuerdo especial. Y entre los que rescatamos, que son los principales, son el ACE-36, firmado por Bolivia con el Mercosur, Bolivia-México, el ACE-66 y el ACE-22, Bolivia-Chile. A continuación vamos a hacer un pequeño análisis respecto a estos tres acuerdos sobre el comportamiento comercial entre Bolivia y los países que representan los acuerdos. En el caso de Bolivia con el Mercosur, entre 2021 y 2022, pues tenemos balanzas comerciales negativas, ¿no es cierto? Si bien las exportaciones crecieron en un 46% y las importaciones también crecieron en 24%, tanto las importaciones de diésel y gasolina han hecho que las importaciones puedan crecer aún más y por lo tanto presentar un déficit comercial para Bolivia. Nuestras exportaciones básicamente son hidrocarburos, como habíamos manifestado hace rato, puesto que el 80% del valor exportado está destinado a los mercados de Brasil y Argentina. En materia de manufactura es apenas el 10% que exportamos a los países del Mercosur, con un crecimiento relativamente sustancial en materia de agricultura por las exportaciones básicamente o el incremento de las exportaciones de grano de soya y los minerales que tienen una participación mínima en la composición de exportaciones. En materia de importaciones podemos ver que hay una especie de equilibrio en los porcentajes de importación, ¿no es cierto? Tenemos las importaciones de combustibles y lubricantes que representan el 26%, los bienes de capital el 21%, alimentos y bebidas el 24%, y los suministros industriales, bueno, son apenas el 3%, lo que implica que este tipo de suministros vienen de otros países a diferencia del Mercosur. Ahora, en el análisis hay que tener un poquito de cuidado, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de preferencias arancelarias, ¿no es cierto?, y ya lo manifestó el anterior compañero que hizo la exposición. Una cosa es el arancel preferencial del 100% y otra cosa es el arancel NMF de 0%. En el viceministerio hicimos un pequeño análisis de cómo estamos aprovechando el Mercosur en materia de exportaciones y tenemos que en los últimos 10 años el 86% del valor de nuestras exportaciones tiene un arancel NMF de 0%. Eso significa que casi de cerca de 1.100 millones de dólares, ¿no es cierto?, ingresan a los países del Mercosur sin necesidad de tener ningún tipo de acuerdo comercial. Entonces es fundamental tomar en cuenta esos elementos para tener un análisis más completo al momento de definir lineamientos y definir políticas. Tenemos que el 13% de nuestras exportaciones tiene un arancel entre el 3 y 9%. Argentina o los países del Mercosur, con la última modificación que realizaron y una disminución del 100% a sus aranceles, entonces implica que gran parte de los aranceles también están ubicados en el rango del 3 a 9%. Otro elemento también para cuando estamos hablando del sector de manufacturas es el vinculado a las reglas de origen, ¿no es cierto? O sea, las reglas de origen son el componente fundamental para beneficiarse de un programa de liberación comercial. En muchos de los casos constituyen barreras no arancelarias al comercio, puesto que muchos de los países utilizan las reglas de origen para proteger a sus sectores productivos. En el caso de los países del Mercosur tenemos el sector textil, que es un sector de análisis que tenemos en Bolivia, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos que en el marco del Mercosur como tal, Paraguay tiene una preferencia de un valor de contenido regional de 40% hasta el 2025, lo que le permite que el 60% restante pueda ser importado de terceros países, mientras que en el ACE-36, ¿no es cierto?, especialmente para los productos de los capítulos 61, 62, se tiene requisitos específicos de origen mucho más complejos. En el caso de los productos del capítulo 61 se requiere que los hilados sean producidos en el ámbito de ambos acuerdos, y en el caso del 62 básicamente las telas, ¿no es cierto?, tanto internas como externas tengan que provenir de los países del Mercosur. Entonces es fundamental evaluar también este tipo de aspectos, lo cual nos va a permitir mejorar nuestro aprovechamiento de los acuerdos comerciales
firmados en el marco de ALADI, cualquier otro tipo de acuerdo comercial, y por lo tanto beneficiar al sector que genera mayor valor agregado, que es el sector manufacturero del país. También hay otros elementos que evaluar, ¿no es cierto? Tal el caso de las exportaciones del banano que tenemos a la Argentina, que hoy están sufriendo un conflicto por el tema de las divisas y por lo tanto, pues las restricciones son muy complejas y que, como ustedes pueden ver, no solo se refiere al tema arancelario, sino que probablemente, bueno, es una apreciación, las barreras pararancelarias no permiten el incremento de las exportaciones intrarregionales y por lo tanto minimizan su crecimiento y su participación. Respecto al ACE66 Bolivia-México, bueno, en la relación comercial en los últimos años, Bolivia siempre tuvo un déficit comercial histórico con México, no obstante haber firmado el último acuerdo que tenemos firmado el 2010, ¿no? O sea, el acuerdo firmado el 2010 básicamente lo que permitió es excluir capítulos de inversión, propiedad intelectual, servicios y compras públicas, pero mantuvo la negociación del ACE31 en materia de acceso a mercados. O sea, las preferencias arancelarias negociadas y las listas de exclusiones entre ambos países. En el marco del acuerdo, Bolivia excluyó 162 productos y México 191, entre los que están productos agrícolas y químicos industriales. Respecto a la composición de las exportaciones, podemos ver, más allá de los valores mínimos en comparación con los países del Mercosur, que las exportaciones de manufacturas representan el 66% de este mercado. Es un mercado que hay que explorar, que hay que evaluar, que hay que analizar, ¿no es cierto?, para poder incrementar, no tanto en participación, porque la participación ya está, sino en términos de valor y aprovechar mejor este acuerdo comercial con México. Productos agrícolas representan el 30%, que también es fundamental para las exportaciones bolivianas. En materia de composición de las importaciones, de México importamos el 26% del valor total son bienes de capital, 25% artículos de consumo y el 19% suministros industriales. Entonces, entre suministros industriales y bienes de capital estamos importando básicamente alrededor de 45%, que también es fundamental para el desarrollo y el despegue del sector exportador boliviano. ¿Cuáles han sido los principales productos que hemos exportado a México? Básicamente semillas de chía, cascos para sombreros, quinoa y minerales. En el caso de las semillas de chía, que es un producto importante de las exportaciones bolivianas, puesto que México es nuestro principal mercado de las exportaciones, tiene un arancel NMF de 0%, ¿no? O sea, eso implica que, al igual que minerales y otros productos, pues más allá de tener el acuerdo de complementación económica, estos productos van a seguir beneficiándose del acceso al mercado mexicano. El último acuerdo que analizamos es el de Bolivia-Chile, con cuyo país también tenemos un déficit histórico comercial, acentuado en los últimos años debido a las importaciones de combustibles, diésel y gasolina, básicamente. En 2022 hemos tenido, como vimos en la presentación anterior, un saldo bastante deficitario, que en realidad es uno de los principales países, juntamente con China, con cuales tenemos el mayor déficit comercial. ¿Qué exportamos a Chile? Manufacturas, pero aquí hay que tener un poquito de cuidado, que este 92% de las manufacturas están en el complejo oleaginoso o en el complejo soyero de Bolivia, que son la torta de soya, aceite refinado y el aceite y la torta de girasol. Entonces también hay que evaluar un poco, ¿no es cierto?, de cómo recategorizamos o volvemos a hacer una nueva reestructuración de nuestra composición de las exportaciones de Bolivia, en la medida de mostrar el valor real que tiene cada producto y cada sector. Cuando hacemos el análisis sectorial, cuando hacemos el análisis agrícola, básicamente en el marco de los productos comprendidos en el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, podemos ver que o incorporamos estos productos, la torta de soya, aceite y demás, como producto agropecuario. Entonces creo que es fundamental
evaluar, ¿no es cierto?, la posición de estos productos en cada una de las composiciones en materia económica. Respecto a las importaciones, como ya hemos manifestado, el 87% son combustibles y lubricantes. Esperamos que en un mediano plazo pueda cambiar y revertir esta situación, que es muy perjudicial para la evolución del comercio exterior boliviano. Con todo esto, ya para finalizar la presentación, pues como Bolivia planteamos algunos desafíos, ¿no?, que son fundamentales para primero aprovechar los acuerdos regionales o los acuerdos suscritos por Bolivia en el ámbito regional y tanto en la comunidad andina, también aprovechar los sistemas generalizados de preferencia que nos permiten acceder a mercados de la Unión Europea y Japón básicamente, y en esa medida pues aumentar el volumen de nuestras exportaciones en términos de producto, en términos de valor y de volumen para tener un mejor desempeño en el comercio exterior. Entonces, uno de los principales desafíos que está trabajando el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración en conjunción con el sector exportador y también priorizando a los pequeños y medianos exportadores es la consolidación de los mercados de exportación existentes y apertura de nuevos mercados para productos con valor agregado. Entonces, tal como manifestó el viceministro Blanco, nuestro objetivo es privilegiar el mercado regional para las exportaciones bolivianas. Sin embargo, necesitamos que el mercado regional, más allá de una preferencia arancelaria, ¿no es cierto?, nos permita exportar productos con mayor valor agregado. Tenemos también la promoción de la oferta exportable con valor agregado a mercados estratégicos, la participación en ferias internacionales de interés. Este último participamos del encuentro empresarial andino en Santa Cruz, donde hubo una participación importante de los exportadores bolivianos, de los pequeños y medianos exportadores bolivianos, con una intención de negocios de más de $6 millones, por lo tanto sustancial y fundamental para fomentar y facilitar la participación de nuestras exportaciones en el mercado internacional. También tenemos un desafío fundamental que es el desarrollo logístico para el comercio exterior, la integración de Bolivia a la red ferroviaria regional y opciones alternativas de puertos para nuestras exportaciones. Tal como manifestaba también nuestro viceministro, debido a nuestro enclaustramiento marítimo, es muy complicado para Bolivia mejorar el desempeño de las exportaciones cuando los países vecinos por donde salen nuestras exportaciones tienen conflictos, ya sea a nivel interno o a nivel de frontera, lo cual limita en realidad mejorar las exportaciones bolivianas. Otro de los desafíos es la implementación de sistemas de inteligencia comercial estratégica para promover el acceso a mercados externos. Las herramientas planteadas por ALADI, trabajadas por ALADI, que realmente son esenciales para nosotros como Bolivia, pues van a ser muy útiles para que sobre la base de esa información podamos diseñar algunas estrategias, podamos diseñar políticas y podamos diseñar algunos elementos o acciones que van a favorecer a nuestros exportadores y aprovechar los mercados regionales. Obviamente todo esto en el marco, ¿no es cierto?, de nuestra constitución política del Estado y de nuestros lineamientos de política exterior, a través de los cuales se busca establecer relaciones económicas y comerciales en el marco de la complementariedad, reciprocidad, solidaridad y equilibrio entre los países. Es de esta manera en la que nosotros podemos mejorar y aprovechar los acuerdos comerciales y hacer que Bolivia se constituya en un actor fundamental en el comercio exterior regional y mundial. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, Marco. Ahora pasamos a darle la palabra a la jefa del Departamento de Cooperación e Información, Mónica Ayala. Adelante, Mónica. Muchas gracias y un saludo para todos. Mi intervención va a ser bastante corta, es simplemente para reiterar todo aquello que hemos estado viendo desde el año pasado sobre lo que son
las herramientas generadas desde la LADI. Muchos de ustedes han participado de varios eventos en los que hemos venido promoviendo lo que llamamos las herramientas de promoción a través de la PLGN, a través de la plataforma Pymes Latinas Grandes Negocios, que se han complementado con este ciclo países presentando otro tipo de herramientas que hacen a la inteligencia comercial. Sin embargo, este ciclo de conferencias del año 2023 tendrá su cierre con la presentación de un taller el día 29 de agosto, que es el último día con la participación de Uruguay, el Ciclo Países Uruguay. Al finalizar esa jornada tendremos un taller en el cual seguiremos con las herramientas de promoción que hemos venido mostrando, que hemos venido difundiendo. Este taller será un taller participativo al que los invitamos a inscribirse y continuar con sus dudas, con la profundización de los temas que ustedes quieran consultar. Y antes de ello, cuando ustedes se inscriben al Ciclo País, recibieron una invitación a inscribirse también al curso sobre herramientas digitales de la LADI para el comercio internacional, que ustedes están viendo en este momento en la pantalla. Estamos mandándoles nuevamente a través del chat el vínculo para que puedan inscribirse. Acá ustedes van a poder hacer un curso rápido en línea sobre las herramientas digitales para el comercio internacional. Tendrán la información sobre acceso a mercados, sobre conexión empresarial y sobre los eventos que tiene programada la Secretaría, todos estos eventos de promoción. Así que nuevamente los invito a hacer este curso. Es un curso corto que los derivará a lo que será nuestro taller el día 29 de agosto, a partir de las 12:30 de la mañana. Muchísimas gracias y saludos a todos. Muchas gracias, Mónica, por las palabras. Damos por concluido el ciclo. Gracias a las autoridades, a los panelistas y a todos los presentes. Que tengan un excelente término de jornada.